una de las 6 civilizaciones madre en las que se empezó el gran desarrollo, la gran plenitud humana: Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. Son centros generadores de sabiduría en la parte material para asegurar, garantizar la vida material, y a la vez tienen siempre propuestas, caminos de trascendencia y un grupo de ideas o instituciones que mantienen una sabiduría perenne de manera siempre disponible. Y es el caso de nosotros, los anahuacas, que la civilización del Anáhuac tiene a Quetzalcóatl como su símbolo. Y Quetzalcóatl no es una persona desde nuestro punto de vista, no es un ser físico, un ser humano físico. Quetzalcóatl es un símbolo arquetípico del objetivo fundamental de la Toltecayotl. Así vemos entonces que los abuelos definían la filosofía a partir de usar al Quetzal como símbolo del espíritu, porque es bellísimo esa ave y se eleva hacia el cielo. Y del ombligo para abajo estaba representado por el Coatl, que es la serpiente que repta sobre la materia, el mundo material. De modo que Quetzalcóatl es una figura filosófica del Anáhuac que implica el desafío que tenemos que tener los seres humanos entre equilibrar nuestro ser espiritual, equilibrarlo con nuestro ser material. Y cuando uno encarna esta sabiduría de tener el mismo apego y desarrollo tanto del espíritu como de la materia, es lo que nos permite entender por qué nuestros ancestros le llamaban a la Toltecayotl, que era la línea de pensamiento, la sabiduría milenaria de los toltecas. ¿Quiénes eran los toltecas? Eran hombres y mujeres de conocimiento que habían llegado al máximo nivel de la Toltecayotl. Así como en el mundo moderno actual existe una licenciatura, una maestría y un doctorado, y hasta postdoctorados. Bueno, pues eso es lo que representaban para nuestros abuelos los toltecas. Los toltecas eran personas que ya estaban muy allá del mundo material y que se dedicaban con afán y esmero sistemático, preciso, a investigar y utilizar no solamente la mecánica celeste como fuente de sabiduría, en tal que para nuestros abuelos decían que lo que es arriba es abajo. Entonces esta capacidad de entender el cosmos, su exactitud, su transparencia y a todos abierta, entonces eso le llamaron una base fundamental de su filosofía ancestral. Y la otra parte está sustentada en el mundo material a partir de desarrollar los sistemas de alimentación, salud, educación y organización. Y a partir de ello, entonces los toltecas, ya que está asegurada la vida, la supervivencia de la vida material, entonces ofrecen la alternativa de la trascendencia, ya no de la existencia, sino de la trascendencia de la vida. Los abuelos descubrieron que todo es energía, que nosotros somos un toroide de energía y que el mundo se puede apreciar como lo vemos, como hemos aprendido a mirar el mundo de acuerdo a la cultura en la que nacimos, pero que existe otra forma diferente, que es vernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea como energía. Y ese es el gran aporte de nuestra civilización, aunque cabe decir que en general todas las civilizaciones ancestrales pues han seguido este mismo camino. No en vano por eso todas hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo,
pasando más allá de la visión de los eurocéntricos hispanistas que dicen que hicieron las pirámides, las zonas arqueológicas, para saber cuándo se debía de sembrar, o para hacer sacrificios humanos, o para hacer tianguis, o también los usaban, dicen estas personas, centros en el cual se hacían ceremonias y ninguna de esas cosas es verdaderamente cierta. Ha sido desde hace 500 años en su día la corona española y después el Vaticano se han dedicado a presentar a nuestra civilización madre como pueblos salvajes, caníbales, guerreros, y que la invasión vino a liberar a estos pueblos de los terribles aztecas. Bueno, eso es totalmente falso. El punto está en que la sabiduría ancestral de los toltecas se conoce como Toltecayot, y personajes como el doctor Miguel León Portilla al respecto dicen que Toltecayot es los conocimientos y las instituciones más importantes de la cultura, ellos dicen tolteca. Como digo, nosotros no creemos que exista una cultura tolteca, una etnia. Existe Teotihuacán y se habla de la cultura teotihuacana, pero ahí se hablaban de todas las lenguas y sobre todo llegaron a establecer el náhuatl, que el náhuatl quiere decir hablar claro, como una lengua que pudiera permitir que todos los pueblos pudieran entenderse a partir de hablar una sola lengua, que en este caso era el náhuatl, y desde luego sin dejar sus lenguas madre, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que no existió un pensamiento filosófico, no existió una corriente de conocimiento y menos de investigación. Pero lo cierto es que nuestros abuelos, pues por sus hechos, se les conoce de otra manera. Y cuando me refiero a sus hechos, pues todo lo que les han dado a la humanidad, ¿no? Los abuelos les dieron el chocolate, el maíz, muchos productos, 42 productos que la náhuatl ha ofrecido al mundo, pero también les ofrecieron una visión muy especial de cómo vivir en plenitud. Una civilización que no tenía moneda, que no tenía propiedad privada, que por siglos la gente iba a la escuela, que no eran guerreros, las mismas armas que recibieron de la época de las cavernas, con esas mismas se defendieron de la agresión de los invasores castellanos. Entonces, la Toltecayot es la jalea real del conocimiento que busca, en principio, en sus primeros 4 niveles, busca que el ser humano sea autosuficiente y garantice la vida de la comunidad. Y en segundo lugar, se pretende que la Toltecayot también permita la trascendencia de la existencia a partir de 3 niveles, que uno es el nivel de la conciencia de que todos somos uno solo, de que no tenemos pasado, sino todo es presente, y que entonces nuestros difuntos y nuestros ancestros, entendiendo por difuntos aquellos seres que conocimos físicamente, y por esos serían los difuntos, y los abuelos que nos dejan toda esa tradición, toda esa sabiduría, todas esas construcciones, son nuestros ancestros. Aunque no los conocimos físicamente, sí tenemos de ellos su gran legado cultural. Y en ese sentido, entonces, la civilización de la náhuatl tiene un campo de conocimiento que se conoce como Toltecayot, y llega a satisfacer las necesidades materiales, pero también las necesidades espirituales de trascendencia de la existencia. Ese es el punto más importante, y cada civilización
antigua del mundo también tenía tiene su propia Toltecayot. No se puede pensar en un pueblo, en una civilización, si no se conoce su estructura filosófica. Es tanto como creer que los mamíferos no necesitan de esqueleto. El esqueleto es partícipe de la existencia de los mamíferos, de nosotros mismos, que nos permite estructurar una organización que llamamos cuerpo humano. De la misma manera, nuestros ancestros lograron tener una estructura de pensamiento filosófica y de sabiduría que les permitía buscar la trascendencia de su existencia. Muchas gracias. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.